Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo 23. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y en los asientos de honor en las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe de servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es lo más importante, la ofrenda o el altar, por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por todo el trono de Dios, y a la vez por Dios que se sienta en él. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que se separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio de robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y se quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera, parecen buenos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de quienes fueron personas buenas, y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no los habríamos ayudado a matar a los profetas. Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo y del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por la muerte de todas las personas buenas que han sido asesinadas desde Abel, el justo, hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y en el altar.
Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares, pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten, y los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos perderán su fe y se odiarán, se traicionarán unos a otros. Parecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres aquellas que en tales días están embarazadas o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Si entonces alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Mesías, o miren, allá está, no le crean, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta a los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren, allí está en el desierto, no vayan. O si les dicen: miren, aquí está escondido, no le crean. Porque como un relámpago que se ve brillar del oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Tan pronto como pasen aquellos días del sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar la luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Y él mandará a sus ángeles para que con una fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo del cielo hasta el otro. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé,
Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robarle. Por eso ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el criado fiel, atento, a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado, a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos los bienes. Pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados, y se juntan con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere, y una hora que no sabe, llegará su amo, y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces llorará y rechinarán los dientes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 23, el subtítulo que tiene la indicación bíblica, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley. Acabamos de escuchar exactamente la actitud, la personalidad, el comportamiento de cada uno de los fariseos y de los maestros de la ley. Pero pareciera que lo está diciendo a todos los que están en la actualidad, presbíteros, sacerdotes, guías, pastores espirituales en este año de vida 2018. Pareciera que se lo está diciendo a ellos. Muy claramente le dice Jesús a sus discípulos y a la gente. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. En la actualidad, los sacerdotes tienen la autoridad, la función de interpretar la palabra de Dios, y no lo hacen. Y aquí les dice Jesús, por lo tanto, obedézcanlo ustedes. Si están interpretando la palabra del Señor, hay que obedecerles. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y es una cosa muy cierta. Atan cargas con pesadas que es imposible soportarlas. Dice, sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarles ni siquiera con el dedo. Vemos cuántos sacerdotes en la actualidad viven mejor que uno. Tienen casa, tienen auto, viven muy bien, comen muy bien, porque la gente los atiende, porque la gente les da lo mejor para ellos, porque sabemos que ellos son escogidos, son pastores del Señor, y por eso los tratamos bien, pero ellos se aprovechan de eso. Y no solo eso, sino que ponen cargas difíciles a las personas para que no puedan andar con una tranquilidad espiritual. Aquí nos menciona todo lo que hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y los brazos porciones de las Escrituras. Aquí vemos cómo son personas soberbias, avariciosas, quieren tener los mejores lugares. La gente los invita a comer, quieren que los saluden en la calle, que los respeten. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, dice, porque nada más hay un solo maestro. El maestro es Jesús, Jesucristo. Los que enseñan en las escuelas son profesores. Y tampoco deben de llamarle a nadie padre, Abba, porque el único padre, Abba, es nuestro Padre Dios. Muy claramente lo dice aquí, porque tiene solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben de pretender que los llamen jefes, porque el único jefe es Cristo. El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Si tú quieres estar bien con Dios, tienes que ponerte a servir a los demás, porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Así te lo está diciendo el Señor.
Entonces tu comportamiento debe de ser sencillo y humilde. Recuerda que los discípulos le preguntaron al Señor, para ser el número uno, para ser el primero que debemos de hacer. Y Jesús les dijo, ¿quieres ser el número uno? ¿Quieres ser el primero? Tienes que servir a los demás, con humildad. Hay de ustedes maestros de la ley, les dice, y fariseos hipócritas, que cierran las puertas del reino de Dios para que otros no entren. Ni ustedes mismos entran y dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Qué es lo que hacen los maestros de la ley en la actualidad, los sacerdotes y la misma iglesia? Inventan cosas. No te puedes casar si no estás bautizado. No te puedes confirmar si no estás bautizado. No te puedes casar si no has hecho tu primera comunión. No te puedes casar porque ya tienes hijos regados con otras mujeres. No te puedo dar esa misa porque tienes que pagar una cantidad. No te puedo oficiar una misa si no la pagas. De esa magnitud, de ese tamaño están las circunstancias en la actualidad. Por eso les dice hipócritas a esos maestros. Hay de ustedes guías ciegos, ¿sí?, que dicen que quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete de nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. ¿Cuántas veces nos dicen en la iglesia, vamos a bendecir tus monedas para que las cargues en el monedero? Una es casa, la otra moneda es vestido y la otra moneda es sustento. Las tres monedas. Te bendicen monedas como si fueran amuletos, sabiendo ellos que eso no sirve, que lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el único que le debes todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios. Guías ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué es más importante? Las cosas de Dios y no lo que quieras ofrecerle a Dios. El que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y la vez por Dios que se sienta en él. ¿Cuántas veces juramos? Usamos a Dios como testigo, usamos a Dios como si fuese una paleta, como si fuese un dulce, un caramelo, para darnos dulzura y satisfacción. Y no damos la importancia. Dios no tiene nombre, le decimos Dios. Otros le dicen Joshua, otros le dicen Hashem, otros le dicen Joshua, Adonai. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Están más preocupados por arreglar los templos, por arreglar las bancas, por cambiar las puertas, los vidrios, los pisos, para pulirlos, para que cuando llegues tú te sientas cómodo en la casa del Señor. Y no le ponen importancia a la prédica, no le ponen importancia a la doctrina, a la enseñanza. Esto que estamos nosotros aquí escuchando y estudiando es lo que deberíamos de escuchar y entender de un presbítero, de un sacerdote cuando oficia su misa. No digo que todos, pero algunos sí lo hacen, pero la mayoría no lo hace. Y no solo eso, sino que te pasan un comunicado diciéndote que necesitan dinero porque van a arreglar el techo. Y si no te dicen, estamos vendiendo boletos para una rifa, para obtener dinero, para construir otros cuartos más, para comprar muebles, para darle mantenimiento a la iglesia. Y después ve uno que los sacerdotes tienen más dinero que uno, tienen mejor coche que uno, viven mejor que uno, tienen mejor comida que uno. Y cuando la gente pobre va y les pide, no los ayudan, los hacen a un lado, no los miran. Es más, algunos sacerdotes hacen negocio con los sacramentos, los cobran muy caro para administrar los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, la unción de los enfermos, el matrimonio. Les cobran muy caro. Si van a una casa, solamente van si saben que si la persona que los está invitando a esa casa a bendecir les va a dar dinero. Si no, no lo hacen. Si no, dicen, habla por teléfono para que vaya algunos de los sacerdotes que se dedican a eso. Pero tu párroco, tu capellán, no quiere ir.
Pero si eres una persona de dinero, sí te apapacha, te abraza, te atiende. Pero si no eres una persona de dinero, no. ¿Por qué lo hacen? Porque te manipulan y te sacan dinero. De alguna manera. Te adoctrinan. Y eso es lo que el Señor te dice, ten cuidado. Y aquí lo dice aquí adelante, en otras lecturas nos dice que son lobos disfrazados de ovejas. Y aquí nos está diciendo que son hipócritas, son falsos profetas. Ahí lo dice aquí adelante. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la avaricia. Les dice rateros, les dice avariciosos. Hemos visto cómo nuestros sacerdotes, no todos, pero algunos, todos limpian el vaso después de la consagración, después de que termina la acción litúrgica. Limpian por fuera y por dentro, pero ellos están contaminados de lo mundano, de lo terrenal. Son avariciosos, son soberbios, no son humildes. Yo lo sé, no son todos, pero la mayoría sí son. Hasta entre ellos mismos se envidian el poder de tener la titularidad de una parroquia, de una iglesia, el poder ser un maestro, el poder ser un arzobispo, el poder ser un obispo, un monseñor o un cardenal. Se pelean por los lugares en donde saben que entra mucho dinero en nuestra nación, pues como la Basílica de Guadalupe, que entran millones y millones de pesos. Y todo ese dinero, ¿qué lo hacen? ¿A poco ayudan a los pobres? Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos sabido. Y Jesús les está diciendo aquí, por dentro están llenos de inmundicia, y por fuera limpian el vaso como si fueran muy purificadores. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros branqueados, bonitos por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes por fuera, parecen buenos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de quienes fueron personas buenas. Hacen reverencia y como que son muy buenos. Actúan. Si nosotros hubiéramos vivido, dicen, en tiempos de nuestros antepasados, no los habríamos ayudado a matar a los profetas, dicen ellos. Ya con esto ustedes se sienten tranquilos y se dan cuenta de que entonces descienden de gente asesina que mataron a los profetas. Serpientes, raza de víboras, les dice, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Dice nuestro Señor. Muy claramente les dice que en el infierno pues hay destrucción, serán destruidos. Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos. Los supimos, crucificaron a Andrés, crucificaron a Pedro, Pedro lo crucificaron de cabeza. Al mismo Jesucristo lo crucificaron, a muchos otros los golpearon, los desollaron, algunos de los discípulos. Los perseguirán pueblo por pueblo, persiguieron a todos los discípulos, a todos los apóstoles de nuestro Señor, hasta acabar con ellos. El castigo, así que sobre ustedes caerá el castigo por la muerte de todas las personas buenas que han sido asesinadas desde Abel, desde la creación, hasta el justo Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Así mataron al profeta Zacarías. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Pareciera que está hablando exactamente de la gente de la actualidad. Dense cuenta cómo se llenan de dinero ciertos lugares, no solamente la basílica, también la catedral. El día 28 de octubre es la fiesta de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de su pariente Judas Tadeo. Y se llenan las iglesias que veneran, yo dije veneran, pero en realidad adoran a ese santo y llevan el dinero. Gente perversa, gente de barrio, gente de muy baja educación y cultura, van a esa festividad y depositan su dinero, un dinero del cual no obtuvieron solamente de haber trabajado, sino de haber robado, de haber asesinado, de haber extorsionado, de haber secuestrado. Y eso lo apapacha la iglesia. Sí, la iglesia católica. No voy a hablar de otras iglesias, pero todas las iglesias están en las mismas condiciones. Estoy hablando nada más de la iglesia católica.
porque es una institución que impera mucho aquí en esta nación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice la Escritura, y apedreas a los mensajeros de Dios. Te envía, cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a los pollitos bajo las alas, pero no quisiste. Jesucristo vino a enseñarles a todo el pueblo judío, a los fariseos, escribas, a los saduceos, a los eneos, les vino a dar clases, les vino a dar la doctrina, y lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, sino le envidiaron, y le envidiaron y lo trataron de matar. Durante mucho tiempo hemos visto que toda la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos y escribas y los saduceos trataron de ponerle pruebas y trampas para poderlo condenar. Y Jesucristo mismo les dijo a sus discípulos, un día me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces no culpemos a los romanos que ejecutaron la orden de Poncio Pilatos. No condenemos a Poncio Pilatos porque él dio la orden, que era la orden que los fariseos querían que se dijera. Y Pilatos, para no tener problemas con el Sanedrín, con los líderes de los judíos, accede a matar a un solo hombre, en este caso a Jesús, y liberan a un asesino. O sea, que nos damos cuenta que preferimos nosotros la maldad que la bondad. No culpemos a nadie, no culpemos a Judas Iscariote y digamos que por culpa de él mataron a nuestro Señor Jesucristo. Si Judas Iscariote no hubiera existido, hubiese sido otro discípulo de nuestro Señor y ahorita estuviéramos condenando, no sé, a Andrés, a Bartolomé, a Felipe, a Santiago, a Tomás, no sé a quién, pero pues le tocó a Judas Iscariote llevar a cabo esa comisión. Recuerden que debemos de leer y estudiar perfectamente para darnos cuenta que Judas Iscariote fue una víctima del engaño de los fariseos y escribas, y nosotros podemos ser víctimas de los fariseos y escribas actuales, que son nuestros guías, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros. Tengamos mucho cuidado, porque la institución está llena de maldad. Dentro de la institución hay perversidad, hay gente que está infiltrada. No son todos. Si hablamos de 110, se dedican a la palabra del Señor, pero los otros 90 se dedican al poder, se dedican al dinero, se dedican a la inmoralidad, se dedican a la perversión y a la delincuencia. Sí, dentro de la iglesia ha habido sacerdotes asesinados dentro de la iglesia católica, y vemos cómo murió Juan Pablo II, vemos cómo murió Juan Pablo I, y se prohíbe la autopsia, la necropsia, porque si se permitiera sabrían ustedes verdaderamente de qué murió cada una de esas personas. Y como ellos saben que hay asesinatos, hay mafia dentro de la iglesia, por eso no permiten, y dentro de sus reglas proponen todo esto. Es un verdadero asco, es una verdadera porquería todo lo que sucede dentro de la misma iglesia. No les digo que todos, pero algunos se salvan de todo esto y se dedican verdaderamente a pastorear. Y ustedes los van a reconocer cuando son sacerdotes humildes, son sacerdotes sencillos, son sacerdotes que viven en austeridad, son sacerdotes que se dedican a trabajar, a predicar, a ayudar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los pobres. Hacen oración y están retirados de toda la inmundicia. Sí los hay, no son muchos. Cuando los encuentres, entonces entiéndelo, atiéndelo y entiende lo que él predica, porque de ahí vas a poder entender muchas cosas que hasta ahorita no has entendido. Desafortunadamente, aquí lo está mencionando y lo vamos a seguir viendo ahorita en el capítulo 24, como lo menciona, y termina en el capítulo 23 diciendo, pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Así les dice Jesucristo a los fariseos y escribas y a toda la gente que lo estaba escuchando. En el capítulo número 24 nos menciona cómo será destruido el templo que ahora sabemos pues que no existe, que hoy en el 2018 ellas están pretendiendo volver a hacer otro templo allá en Jerusalén. Fue destruido el templo y a Jesucristo les había dicho que eso iba a pasar, pero también les menciona las señales finales de nuestra vida humana, y pareciera que nos está diciendo las cosas tal como están sucediendo en la actualidad. Jesús salió del templo
Ya iba cuando sus discípulos se acercaron y le comenzaron a traer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Y así fue. Todo ya se cumplió. Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y sus discípulos se acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. O sea, no nos dice qué discípulos le preguntan, pero le dicen que los discípulos, como que todos tenían ese gusto, esa necesidad de saber, esa curiosidad. Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir todo esto, cuándo será la señal de tu regreso y del fin del mundo. Ya les había dicho que iba a morir, que iba a resucitar y que se iba a ir, y que iba a regresar. Entonces, vuelvo a reiterar, no le echemos la culpa a nadie, porque de todas maneras Jesucristo, si Judas no hubiese contactado a los fariseos, no hubiera concretado una reunión con ellos, algún otro discípulo hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho, nuestro Señor Jesucristo hubiera sido aprendido en cualquier momento, porque tenía que ser muerto para poder resucitar, para podernos mandar al Espíritu Santo, para poderse ir y para poder regresar, porque así está escrito. O sea, yo no sé por qué, si tenemos este conocimiento, caemos en la deficiencia de la ignorancia y de decir las cosas equívocas. Si ya Dios nos está diciendo que así van a ser las cosas, pues así van a ser las cosas. Yo no sé por qué nuestro Padre Dios decidió hacer las cosas de esta manera, que viniera nuestro Señor Jesucristo, nos salvara, muriera, resucitara, nos mandara al Espíritu Santo, se fuera y después regresara. Yo sé, lo podríamos explicar de una manera proporcional, parte por parte, para que obtuviéramos nosotros un mensaje de nuestro Señor. Pero así es el plan salvífico. Por lo tanto, si así está el plan y tú participas en ese plan, haciendo las cosas para que se cumplan, no te vamos a condenar, ni tampoco te vamos a criticar, ni tampoco te vamos a decir que eres el más malo, ¿sí? Porque muchos dicen, es que Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor, es el traidor, lo vendió, lo entregó. Así dice en las Escrituras, ¿no? Y no es lo mismo vender, no es lo mismo entregar, ¿sí? Y que traicionar, o sea, son verbos muy diferentes, ¿eh? Al menos esos tres: entregar, vender y traicionar. Y dicen, pues hizo los tres. No, a ver, si lo traicionó, ¿qué fue lo que traicionó? Y él se arrepintió y devolvió las monedas que él no pidió y las tiró en el templo. Entonces, si lo traicionó, se arrepintió, y si se arrepintió de corazón, está perdonado. Si lo vendió, no lo vendió porque él nunca pidió dinero. Le dieron el dinero a causa de ellos, los fariseos, querían envolverlo y decirle, no lo vendiste por tu avaricia. Y Judas, si hubiese sido eso, pues no hubiera regresado las monedas. Ya lo vendí, se acabó, me vale lo que le pase. ¿Qué es lo que pasa hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que hacen los policías? Secuestran a la gente que ven que es extranjera, secuestran a la gente que tiene dinero y van y se la venden a las organizaciones de delincuentes para que ellos negocien con los familiares y de todas maneras van a matar a los secuestrados, pero negocian diciéndoles a la gente, tienes dinero, aquí tengo a tus familiares, lo voy a matar si no me pagas, y pagas tú el rescate y de todas maneras lo matan. Eso en la actualidad pasa. Eso pasó en aquel entonces. Igual, engañaron a Judas. No lo vendió porque si lo hubiera vendido, no hubiese regresado el dinero. Por lo tanto, si lo traicionó, se arrepintió. No lo vendió, o sea que no podemos decir que lo haya vendido. Lo entregó, ese es otro verbo. Nada más estamos manejando esos tres verbos. Le entregó al Sanedrín. Lo entregó, sí, pero él con una causa. Porque cuando le dijo, ¿acaso soy yo? Y Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y ha de haber dicho, él mismo lo sabe, ya sabe, va a tener una reunión con ellos. Entonces, pues yo solamente soy el medio para que se lleve a cabo esta reunión. Pero en ningún momento, dice la Escritura, que Judas Iscariote tenía la idea de traicionar a Jesús, de vender a Jesús, de entregar a Jesús, porque le caía gordo, porque quería más dinero. Entonces no se hubiera arrepentido. Pero esto solamente se los menciono porque aquí, como nos está mencionando, que se los dijo a todos sus discípulos y no sabemos quién,
le pregunta a nuestro Señor Jesucristo de cuándo van a pasar las cosas y cuándo va a ser el fin del mundo y cuándo va a regresar. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Muy claramente lo está diciendo. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque nos pueden engañar, y sí, en la actualidad nos engañan. ¿Cuánta gente va el día 28 de octubre a celebrar a Judas Tadeo, siendo que no lo debemos de celebrar? Al único que debemos de ir al templo es con nuestro Padre Dios, no con ninguna personalidad. Si así hubiera sido, Jesucristo lo hubiera dicho: me voy, pero después se quedan ustedes, y después que se vayan ustedes, todos tienen que hacer estatuas de ustedes, imágenes de ustedes, y pedirle a ustedes para que ustedes les hagan milagros. Lo hubiera dicho Jesucristo, pero eso es falso. Eso es inventado por la iglesia, es inventado por esos hipócritas y falsos, raza de víboras, guías ciegos, que manipulan a la gente con perversión para poder ganar ellos dinero, popularidad y poder. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Dice el versículo 4 del capítulo 24. Número 5 dice: porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Y así ha pasado, y así hay mucha gente. Sí, yo voy a salvarte. Sí. En la actualidad, aquí en México, en el 2018 va a haber elecciones. Y tenemos por ahí algunos que dicen, sí, que van a acabar con toda la maldad, que van a acabar con toda la ironía, la perversión, la corrupción. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Oigan, ¿no lo está diciendo Jesús? Entonces, ¿por qué a veces decimos, por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que haya hambre? ¿Por qué Dios permite que haya muerte? Pues todo eso está escrito que va a suceder. Porque son signos de que todo está sucediendo conforme al plan salvífico de Dios que tiene para el hombre. Entonces dice, ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no es el fin. Muchos dicen, se va a acabar el mundo con las guerras nucleares. No. Aquí dice que no se van a acabar, así que ni le tengas miedo a eso. No, pero es que van a Corea del Norte con Estados Unidos. Ahorita es la del día, ¿no? A lo mejor esto lo van a escuchar dentro de 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 años después y van a decir, pues no, ahorita tenemos otras guerras diferentes a esas, ¿no? Pues sí, porque todo va cambiando. Pero no se preocupen, no se va a acabar el mundo por guerras. Así lo dice. Aún no será el fin. Después dice, porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá hambres y terremotos. Sí, pues ya nos estamos dando cuenta aquí en México, cada rato hay terremotos, cada rato suena la alarma, cada rato hay que salir corriendo, cada rato nos espantamos. Pero todo eso está escrito, entonces muchos dicen, hay que pedirle a Dios que no haya terremotos, si está escrito. Hay que pedirle a Dios que no haya guerras, si está escrito. Hay que pedirle a Dios que no haya hambre, pero pues si está escrito que todo eso va a suceder. Entonces no pidamos estupidez, pidámosle a Dios perdón por nuestras malas acciones. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza para hacer lo que tenemos que hacer con los dones del Espíritu Santo. Lo demás que andas pidiendo a veces, no sabes ni lo que pides. Por eso Jesús en la cruz dijo, no saben lo que hacen. Somos muy ignorantes, pero muy ignorantes. Estamos enrolados en la vida, en lo mundano, en lo material, y nos hemos alejado de las cosas que verdaderamente valen la pena, que es para nuestra salvación. Pero todo esto apenas será el comienzo de los dolores, dice la Escritura. Apenas será el comienzo. Entonces, pues ya comenzó, ya está, ya hubo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se pronostican otras guerras, Inglaterra se agarró con Argentina por las Malvinas, ha habido guerras entre los de Siria contra Jerusalén y los musulmanes, hay hambre en África, hay hambre en Venezuela, ahorita en este 2018, ha habido terremotos, hemos tenido terremotos de 8 grados aquí en México, se han caído edificios,
todo esto apenas será el comienzo. O sea, ya comenzamos. Entonces los entregarán a ustedes, ya les habla directamente a los discípulos, los entregarán a ustedes para que los maltraten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. Sí, pues mataron a todos los discípulos. Bueno, a Juan no lo mataron, ¿verdad? Se murió también Mateo, tampoco murió asesinado, Mateo y Juan, esto ténganlo ustedes, véanlo, ¿no? Que no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. Y Juan, el más pequeño de los discípulos, que estaba exiliado en la isla de Patmos, murió de anciano, no murió que lo hayan matado. Y aquí dice, todos los demás y los mataron, aquí les está diciendo. En aquel muchos perderán su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Pues eso pasa en la actualidad, hay mucha traición. Los hijos traicionan a los padres traicionan a los hijos, los hermanos se traicionan a los hermanos. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias? Ahora sí hablo de otras iglesias. Ya hablé de la iglesia católica, en donde muchos sacerdotes pues son falsos, pero otras iglesias jalan a mucha gente. Y dice, harán milagros. Como hablan en la televisión, que la iglesia de Perú, la iglesia de Brasil, que pasan por el arco del triunfo y que son curados. Unos son curados de la diabetes, otros son curados del cáncer, otros son curados de su esquizofrenia. Harán milagros, dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin será salvo. Es la indicación que nos da. Tengamos conciencia y seramos firmes. Esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan, y entonces vendrá el fin. Cuando toda la gente lo conozca, ya después vendrá el fin. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas, decía la Sagrada Escritura, sí, porque será un día muy importante, muy difícil para muchos. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada. Estemos pendientes cuando se presente el momento, si nos toca estar presentes. Renunciemos a todo y alabemos al Señor eternamente. Pobres mujeres, aquellas que tales días estén embarazadas, pues ya no van a dar a luz. O tengan niños de pecho, pues ya no van a crecer. Pues se va a acabar el mundo. Pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en el día de reposo. Que su situación sea plena, que su situación sea honorable, que su situación sea honesta ante Dios. Es lo que le debemos de pedir al Señor. Que no nos agarre en nuestro mal momento. Que, como dicen vulgarmente, que nos agarre confesados. Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo había habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. ¿Sí? Pareciera que ya pasaron 2018 años, que en realidad estamos en el 2025, porque estamos equivocados 5 años, 7 años. Estamos en el 2025. Pareciera que ya pasó mucho tiempo, pero no, acuérdense que para Dios no hay tiempo y espacio. Han pasado muchas generaciones. Vivamos en paz. Vivamos con amor a Dios. Si entonces alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no le crean. Miren, aquí está el Hijo de Dios, ya viene, ya no crean. Porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas. Muy claramente nos está diciendo que no nos dejemos engañar. Por eso en la Escritura dice, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Para engañar a ser posible hasta a los que Dios mismo ha escogido. A nosotros mismos que conocemos la palabra de Dios, podemos ser engañados. Así fue engañado Judas Iscariote. Así, por los fariseos y escribas. Ya se los ha advertido a ustedes de antemano, dice Cristo. Nos está dando una advertencia. Por eso, si les dicen, miren, allí está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, aquí está escondido, no le crean. Porque como un relámpago que se ve brillar del oriente al occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Va a haber un rayo
oriente al poniente, del este al oeste. Un rayo, como si pasara una nave espacial, como si pasara una estrella fugaz o un cometa. ¿Ah? Entonces nos vamos a dar cuenta de esa luz. Ahí nos vamos a dar cuenta que es la presencia del Señor. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres, dice. Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá. La luna dejará de dar su luz, de lado que sea de noche, ¿no? Las estrellas caerán del cielo como si fuera una lluvia de estrellas. Y las fuerzas celestiales temblarán. Las fuerzas celestiales. Eso pues no lo vamos a poder ver porque no estamos en el cielo. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán. Ah, ¿verdad? Todos. Ahí sí. Van a sentir que les llegó el agua a los aparejos. Y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. No digo que lo van a traer las naves espaciales, ni los ovnis. Lo verán en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando vengan nuestros hermanos judíos van a decir, ya viene el Mesías por primera vez, y no, es la segunda vez. Y él mandará a sus ángeles para que con fuerte toque de trompeta reúnan a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Cuando escuchemos entonces las trompetas de los ángeles es porque Jesucristo ya llegó y ya pasó esa luz inmensa. Nos damos cuenta cómo entonces nos está dando las señales. Todo está pasando. De los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y nos dice, aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya es el verano y que está cerca. De la misma manera, cuando veamos todo esto es porque entonces ya comenzamos. Aquí nos dice la Escritura que ya comenzó el fin. ¿Cuánto puede durar? No lo sé, porque aquí adelante no lo dice. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. ¿Sí? La gente de este tiempo somos los seres humanos, la humanidad. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Todo se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Entonces estudia, lee para que sepas qué es lo que falta por cumplirse. ¿Se está cumpliendo todo esto? Pues sigue estudiando, sigue leyendo para que sepas qué es lo que falta por cumplirse. Yo no te lo voy a decir ahorita. Estúdiala. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Nada más Dios sabe cuándo es el fin del mundo. Es como dicen, va a temblar, va a ser un terremoto. Nadie sabe. Nadie lo sabe. La ciencia actual nos dice que no saben cómo y cuándo va a ser un terremoto. Pues así tampoco nadie sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Si sabemos que va a haber terremotos, ¿por qué lo está diciendo aquí? Si sabemos que va a haber hambre, ¿por qué lo está diciendo aquí? Si sabemos que va a haber guerras, ¿por qué aquí lo dice? Si sabemos que va a haber una nación en contra de otra, ¿por qué aquí lo dice? Entonces, aquí lo dice todo. Tú dedícate a hacer lo que te corresponde. ¿Para qué preocuparnos por todo esto? Preocuparnos por traer las lámparas encendidas, por amar al prójimo como a ti mismo, por adorar solamente a nuestro Padre Dios y no estar adorando a los ángeles, a los santos, a los apóstoles, a nuestra Santísima Madre, no. Acuérdate que a nuestra Santísima Madre se le ama, se le respeta y se le venera, pero a nuestro Padre Dios todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre, fíjense, muy claramente lo dice. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día de Noé, entró en la barca, la gente comía y bebía y pues se casaba y andaban tranquilos y no le creían a Noé. Ay, viejo loco, ¿no? Está haciendo un barquito, ¿no? Más bien hizo como un submarino, ¿sí? En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio
y se los llevó a todos. Se acabó. ¿Sí? Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Así. En el momento menos esperado. En aquel momento estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro se queda. Pues sí, según sus obras. Dos mujeres estarán muriendo, una será llevada y otra se queda, según sus obras. Sí, estás en el mundo, pero ponte a trabajar en las cosas del Señor. Sí. No, pero la juventud dice que la noche es joven. Sí. Y disfrutan. Manténganse ustedes despiertos porque no saben a qué hora va a venir el Señor. No es de que estés despierto, nunca duermas, ¿verdad? Es de que estés listo y preparado. Que siempre estés pensando en las cosas del Señor y haciendo las cosas que el Señor te manda. ¿Sí? Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera que nos va a llegar el ratero, pues está toda la noche esperando al ratero, ¿verdad? Para no dejarlo que se meta, pues así nosotros debemos de estar siempre pendientes, siempre atentos, todos los días, minuto a minuto. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado, ¿sí? A quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. Somos como criados del Señor. Gracias a Dios nos permite que seamos sus criados y estemos haciendo las cosas para Él, por Él, como nos ha mandado. Les aseguro que el amo le pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado y pensando que su amo va a tardar, ya llevamos 2018 años, es mentira todo, es historia eso, son inventos. Águase. Comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber el día menos pensado. Espere en una hora que no se sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces llorará y rechinará los dientes. Esas lecturas nos acaban de dar una indicación. Primero, la de los fariseos y escribas, en la actualidad sacerdotes, guías ciegos y pastores ciegos, que se dedican a todo menos a evangelizar, se dedican a todo menos a ayudar a la gente, se dedican a todo menos a vivir humildemente. No todos, sí hay algunos sacerdotes que sí están cumpliendo. Y en este otro capítulo pues nos está diciendo las señales, los signos, cómo van a ser las cosas, cómo va a suceder, por la curiosidad que tenemos. Y todo lo que está pasando, pues tiene que pasar, porque así debe de pasar. Acuérdate que siempre decimos, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y todas las cosas que están pasando, pues así deben de ser. Entonces no te asustes. Lo que debes de hacer es ponerte a trabajar. Ponerte a laborar con los dones del Espíritu Santo, que hemos recibido desde nuestro bautismo, que lo pagamos. Bueno, tú no lo pagaste, lo pagaron tus papás o tus padrinos. Ese bautismo que te administraron. Esa comunión, esa primera comunión en la que recibiste por primera vez el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, también pues fue requerido dinero para pagarlo. Y de ahí hacen negocio de las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿Juan Bautista cobraba por bautizar? Jesucristo cobraba para curar a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los enfermos. Cobraba. Jesucristo tenía caballo, tenía un elefante, tenía un camello para andar. Andaba caminando. No tenía ningún vehículo. ¿Dónde vivía Jesús? Cuando empezó a predicar durante los últimos 3 años de vida, vivió en la calle, en el campo. Dormía. No tenía una casa donde vivir. Antes de los 30 años vivía en su casa rudimentaria que José había construido para María y para él. ¿Cómo viven ahora los seguidores de Cristo? En grandes aposentos, traen grandes coches, se visten con lujo, comen muy bien. No, pues sí, ¿verdad? Si están muy mal, ¿verdad? Pues sí, definitivamente. Y siempre te andan pidiendo dinero.
Y algunos otros que yo conozco hasta hacen nichos en las iglesias y te los venden para que cuando te mueras, pues ahí pongan tus cenizas. Pero nada más 30 años, otros 20 años. Y después te sacan. Y si no te sacan algunos de tus descendientes, pues tus cenizas van y las botan ahí en una fosa común. Nada más hicieron negocio contigo durante 20, 30 años. Espero que esto te sirva para que reacciones, porque la indicación de Jesucristo dice tener cuidado de muchos que los van a engañar. Muy claramente dice, tengan cuidado. Hablan bonito, hablan con la palabra, con la doctrina, pero aguas, no te pongas a vender quesadillas y sopes que para ganar dinero, para darle el dinero al Padre afuera de la iglesia. No te pongas a vender boletos de una rifa de la iglesia para ayudar a la iglesia. Si el sacerdote pide para comprar bancas y le dan, pues se comprarán bancas. Y si no le dan, pues la gente se sentará en sillas, en ladrillos. Lo importante es la palabra del Señor. Lo importante son los sacramentos. Pero la iglesia, que lejos está de ser sencilla, de ser humilde, de ser austera. Los que han ido al Vaticano se darán cuenta de los lujos, y lo de los que no han ido, pues por vía internet se van a dar cuenta de los lujos exagerados en donde se encuentra la sede de la Iglesia Católica. Y digo nada más de la Iglesia Católica, no digo de las demás iglesias porque están igual, y algunas hasta peor. Pero hablo de esta institución porque es viejísima. Y viven con unos lujos exageradísimos. Claramente aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, tengan cuidado. No les crean. No los sigan. Solamente dijo a quienes interpreten la Sagrada Escritura como los que interpretaban la ley mosaica, aprendan de ellos, pero no sigan sus ejemplos. No sigamos los ejemplos de nadie. El único ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y al único que se le merece y que le tenemos que dar todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios. Que Dios te bendiga.